Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿eres simple o eres avisado? La simpleza paga muy mal realmente, y Jesucristo mismo nos advierte que debemos ser sí sencillos y mansos, pero a la vez debemos ser astutos en el mejor sentido de la palabra. Así es que, amigos, la simpleza, insisto, paga mal, y la pregunta es, ¿eres simple o eres avisado? Y mire cómo lo advierte el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 22 y versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Está comparando dos tipos de personas, básicamente. En primer lugar, aquellas personas que por avisado entendamos aquella persona que observa las situaciones, observa los escenarios, observa las circunstancias, incluso a las personas alrededor, a fin de actuar prudentemente. Por el contrario, el simple, y vaya forma de calificarlo, el simple dice que pasa y recibe los daños, es decir, es una persona que no quiere pensar más allá, que no quiere escudriñar, que no quiere darse el trabajo de reflexionar más profundamente y de observar cuáles pueden ser no solo las ventajas, pero los riesgos de todo. Por supuesto, he conocido personas con esa actitud y esa simpleza, y son personas que, además de ocasionarse daños a sí mismos porque tienen pérdidas donde bien pudieron tener ganancias, pero aparte de eso, también perjudican a los que están a su alrededor, porque en los daños que provocan con su simpleza también afectan a otras personas. Así es que el texto es sumamente elocuente. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esta escritura nos ofrece entonces suficientes consideraciones como para, a partir de ella, hacernos la siguiente interrogante: ¿cómo reconocer al simple que se lleva daños? Y cuando digo cómo reconocerlo, no me estoy refiriendo necesariamente reconocerlo en los demás, sino reconocer a ese simple de cara al espejo, es decir, en nuestra propia imagen, en nuestra misma persona. ¿Cómo reconocer entonces al simple que se lleva los daños? Atención a las siguientes respuestas, que más bien son claves para poder tener, yo diría, un concepto bastante completo de la simpleza como actitud de vida. Pues en primer lugar, se reconoce al simple porque éste acepta y cree con facilidad, escuche bien esta última frase, con facilidad, acepta y cree con facilidad cualquier falacia y mentira que se le ofrece. Está siempre dispuesto a decir sí, amén, a todo lo que escucha. En las filas del cristianismo hay todavía demasiada gente con esta simpleza, que a pesar de que supuestamente conocen la palabra de Dios, se dejan, usemos el término, embaucar por falacias, por embustes, por engaños. Pero no solamente esto es cosa de simpleza cristiana. Hay muchas personas, hablando ya en otros ámbitos, que han tenido severas pérdidas, por ejemplo, en términos de negocios, de sociedades, simplemente por haber actuado así, con esa sencillez extrema que raya con esa actitud simplona
que permite que cualquier vivo y sagaz, pues se pueda decir que abuse de ellos en ese sentido. Entonces este es uno de los rasgos de una persona simple, que lleva daños, acepta y cree con facilidad cualquier falacia y mentira. Ahora, no quiero abandonar este primer aspecto sin antes señalar de que el problema muchas veces con los simples es que creen que eso equivale a sencillez de corazón. Pero amigos, la sencillez de corazón es completamente otra cosa. La sencillez de corazón no significa no pensar, no usar la materia gris. La simpleza es una clase de, ¿cómo pudiéramos decir? Es una clase de, perdonen la expresión, de holgazanería mental, de simplemente estar de brazos cruzados, no querer pensar, no querer analizar, no querer evaluar, y eso le lleva a pérdidas y a muchos sinsabores. Como segunda clave, reconocemos al simple que lleva los daños porque esta persona suele ser proclive a aceptar los argumentos de la falsa doctrina. Aquí quiero enfocarme específicamente en los temas cristianos, los temas espirituales y temas de iglesia. Cuando leo en las redes sociales tanta cosa rara que se presenta, tanta cosa realmente extraña, que se saca un versículo para decir cosas que el versículo en ninguna manera está diciendo, y se elaboran doctrinas, andamiajes enteros, alrededor de, como dije ya antes, puras falacias y embustes. Y lo triste es tanto creyente siguiendo esos planteamientos y esas ofertas. Pablo fue drástico en esto y dijo que si un ángel del cielo te presenta un evangelio diferente, que tú debes rechazarlo con todas tus fuerzas. Y aclaró Pablo, no es que haya otro evangelio, es que algunos pervierten el único evangelio. Creo que los creyentes debemos ser un tanto más críticos en términos teológicos y doctrinales. Yo sé que hay cosas que nos emocionan a todos, que nos agradan, cosas que se activan con los ambientes en las iglesias o en las presentaciones en la televisión, por ejemplo. Pero creo que debemos de escuchar y observar bien. La Biblia nos presenta el caso de los creyentes de Berea, que dice que eran más sabios, más prudentes, más destacados que los demás, porque ellos escudriñaban cada palabra que recibían. Y saben, escudriñar la palabra no significa adoptar un espíritu de crítica, porque también los hay, y ese es otro extremo. Aquellos que viven criticándolo todo, critican cada iglesia, cada pastor, cada mensaje. En realidad esos lo único que tienen es la tendencia a criticar, pero eso, como dije, corresponde a otro asunto. Pero ser críticos en el sentido sano del uso del término significa que debemos de escudriñar como responsabilidad nuestra todo aquello que se nos presenta. Bueno, es igual también con las palabras proféticas. Creo que no debemos bebernos todo lo que escuchamos y es importante indagar cuál es esa fuente y quién es esa fuente. Porque si tú desconoces de esa persona, de ese ministerio, lo que ha estado pasando con él en los últimos 20 años, 30 años, 40 años, si es un recién salido del horno que está promoviendo toda clase de insensateces doctrinales, tú tienes que saber escudriñar eso. Así es que se conoce al simple que pasa y lleva los daños porque es proclive a aceptar argumentos de falsa doctrina. En tercer lugar, también se le conoce y reconoce por esto su simpleza emotiva.
Su simpleza emotiva, que viene a ser uno de sus rasgos más predominantes. Yo siempre noto que muchas veces la simpleza es emotiva, es decir, la gente lo recibe con las emociones, no con la cabeza, lo que está presentándose frente a sus ojos. No digo que lo que es emotividad necesariamente es malo, no. Yo creo que Dios nos dio la capacidad de expresar emociones vinculantes con experiencias espirituales, porque vamos, si tú recibes una visitación del Espíritu Santo y te quedas inerte como que si estuvieras muerto porque piensas que las emociones son carne, igual que lo que dije antes, eso es otro extremo y nada tiene que ver con lo que estoy diciendo. Claro que podemos emocionarnos. Claro que debemos emocionarnos. Yo creo que si la gente grita con euforia gol en el estadio, no hay por qué nosotros no podamos prorrumpir en alabanzas y en expresiones emotivas. Pero a lo que me refiero más bien es que hay gente que el único colador que tienen son sus emociones. Si sus emociones dicen que está bien, entonces está bien. Son personas que dejaron de usar la cabeza para usar su emocionalidad. A eso me refiero. Eso es una simpleza emotiva. Y se conoce a los simples que pasan y lo que reciben son daños por esa emotividad simplona o por esa simpleza emotiva. Así es que, amigos, a cuidarnos de eso y a observarnos, porque yo digo que nada cuesta tratar de mejorar nuestras vidas y ser de los primeros que leímos, de los avisados, que vemos el mal y el riesgo y sabemos cómo y cuándo apartarnos, y no de los simples que pasan y llevan el daño. Pero no he concluido. Número 4, sigo sumando. ¿Cómo reconocer al simple que se lleva los daños? Se le conoce porque no es crítico. Es ingenuo, es voluble, es influenciable. Es como una esponja que todo lo recoge. Creo que debemos ser personas de fe, sí. Debemos de tener un corazón sencillo, sí. No debemos ser personas complicadas, que todo lo queremos cuestionar, también. Pero eso, y a diferencia de ser volubles, ser influenciables, ser ingenuos, es completamente otra cosa. No confundamos sencillez con ingenuidad. No lo confundamos porque nada tiene que ver lo uno con lo otro. No confundamos tener una actitud receptiva para las cosas de Dios y ser una persona voluble. Ser una persona influenciable. El simple que pasa y recibe los daños es sumamente influenciable, voluble y pero muy ingenua esta persona. Entonces, amigos, leía para ustedes del libro de Proverbios, capítulo 22 y verso 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas, en términos comparativos, los simples pasan y reciben el daño. ¿Cómo reconocer a esa persona simple que pasa, que va andando por la vida, que va de situación en situación, de relación en relación, de escenario en escenario, recibiendo daños y no bendiciones como debiera ser? Bueno, se le reconoce porque uno acepta y cree con facilidad cualquier falacia y mentira. Espero que no estemos hablando de ti, amigo o amiga. 2. Esta persona es proclive a aceptar los argumentos de la falsa doctrina. No sabe cómo discernir, no sabe cómo diferenciar, cómo separar, cómo evaluar, analizar. Número 3. Esta persona se caracteriza por una simpleza emotiva. Dejó de pensar y lo único que tiene funcionando es el aparato de su emocionalidad. Pero amigos, las emociones funcionan bien cuando están unidas y conectadas a la razón.
como de igual manera la razón puede volverse implacable, drástica, dura e indiferente si no se conecta la razón con el corazón, es decir, con la parte emocional. Pero solamente simpleza emotiva es acarrearse cualquier cantidad de problemas. Y número 4, con lo que cierro, también esta persona se caracteriza por no tener una actitud más crítica, de manera saludable me refiero, sino que es una persona ingenua, voluble y sumamente influenciable. Amigos, habrá que cuidarnos de esto y observar nuestras vidas, no sea que este boceto y este retrato sea más bien el nuestro. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres simple o eres avisado? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.